Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Quiero explicar la entrada que hice el día de hoy. Fue una entrada bastante compleja, pero quiero explicarla de qué se trata. Bueno, estoy en el Boom 1000, periodicidades de 24 horas, o sea, de un día. Cada velita corresponde a un día. Por ejemplo, fíjense que el día de hoy el movimiento es totalmente bajista. Esta vela que ustedes ven aquí en rojo es la vela que se generó a partir de las 7 de la noche del día de ayer hasta la fecha, ¿no? Es una vela totalmente bajista, la estructura es bajista. Eso es muy importante analizarlo para saber la tendencia como tal. Es una tendencia de estructura bajista. Y pues, como ustedes ya saben, mi manera de operar es buscando siempre los tercer testeos en una zona chartista, patrones chartistas o patrones geométricos. Por ejemplo, aquí hay una tendencia alcista, está el tercer testeo aquí como se lo voy a subrayar. Ojo, estoy analizando en periodicidades de un día, ¿verdad? Mi entrada es acá, como lo acabaron de ver en mi resultado del día. Mi entrada es en esta parte, ¿cierto? Un tercer testeo. Pero ojo, como hay fractalidad bajista, como la vela principal es bajista y estoy mirando un tercer testeo en periodicidad de un día, eso significa que la estructura principalmente, o sea, el movimiento del mercado, en este caso del Boom 1000 principalmente, va a ser bajista. O sea, es una entrada de tercer testeo, está buena para entrar, pero hay que tener mucho cuidado con la entrada porque es posible que siga bajando el mercado, ¿verdad? Aquí ya lo pongo a periodicidad de una hora, es decir, que cada velita corresponde ya a una hora. Fíjense que es la misma estructura que estamos viendo en periodicidad de un día, pero ya en velitas o en velas de una hora, ¿verdad? Entonces aquí está igual, primer testeo allá en la parte de abajo, segundo testeo, de hecho lo voy a subrayar acá, aunque quiero que el video sea cortico para explicación. Primer testeo, segundo testeo y el tercero, que fue el que tomamos, pero obviamente es una entrada muy riesgosa. Y aquí decidí entrar es porque se cumplen varios patrones o varias confirmaciones que yo tengo a la hora de entrar. Primero el tercer testeo, ¿verdad? O sea, ahí cumplía mi tercer testeo, mi tercera entrada como tal. Segundo, tiene un comportamiento, si yo miro el Fibonacci, trazo el Fibonacci, me doy cuenta que ahí donde está el mercado, en esa zona de reacción, cumplía con el segundo, con el segundo parámetro o la manera de yo confirmar que es la zona 88 de Fibonacci. Trazo el Fibonacci desde el inicio de impulso hasta un final del impulso, y aunque veo que hay fractalidad bajista muy fuerte, o sea, se desploma el mercado, es una entrada muy riesgosa, pero recuerden que una de las patrones chartistas que más tiene efectividad es el tercer testeo en zonas, en líneas tendenciales bajistas o alcistas. En este caso, mi entrada era aquí, en esta zona, pero debería tener en cuenta algo. ¿Qué es lo que tengo en cuenta? Lo voy a subrayar por aquí. Mi entrada debería haber sido ahí, ¿cierto? De hecho, ahí la tomé varias entradas. Pero entonces, ahí hay que tener algo muy en cuenta. Ahora, si yo voy a quitar este círculo para que se vea mejor la zona en periodicidad más pequeñas. Ahora, voy a ver esa misma zona en periodicidad de 15 minutos. ¿Con qué fin? Con el fin de verificar o analizar posibles zonas de order blocks o bloques de órdenes, o en sintéticos yo los llamo las zonas de acumulación, porque recuerde que como los índices sintéticos son mercados simulados, no hay órdenes pendientes de nada, ¿cierto? Es una zona que se acumula en donde se puede ver principalmente en periodicidades pequeñas, ¿cierto? De 15 minutos especialmente, puedo ver esa zona que se consolida y que coincide o se proyecta con mi zona de entrada. Entonces ahí tengo ya 3 confirmaciones, ¿cierto? 3 confirmaciones. ¿Cuáles son esas 3 confirmaciones? Mi zona de entrada, tercer testeo, que coincide o se confirma con la zona 88 de Fibonacci y que coincide con un order block, con una zona de órdenes. Entonces mi entrada especialmente, de hecho ahí lo pueden ver en mi entrada. Bueno, aparte de otra confirmación, ¿cuál otra confirmación? Si yo trazo, esto se llama una extensión de Fibonacci, creo que desde aquí la tomé, aunque no sé si coincida, vamos a ver. Inicio de impulso, final del impulso, y más o menos en esa zona, de hecho fue donde reaccionó exactamente, en esa zona, ¿sí? Ustedes pueden ver que coincide con una zona que es la 1.272 de la extensión de Fibonacci. Recuerden que si quieren saber cómo opero y cómo utilizo estas herramientas, pues está disponible la forma o el curso como tal para los que deseen aprender de forma profesional e independiente. Entonces mire que este pedazo, esta zona, tiene muchas confluencias. El tercer testeo,
en la zona 88 de Fibonacci, la zona 1.272 de la extensión de Fibonacci, el order block, y ahí todo eso se cumple para poder tener una entrada con una mayor probabilidad, ¿cierto? ¿Cuál era mi entrada? Mi entrada era así. Entonces, tomo la entrada desde donde debería ser la entrada, más o menos en esa zona, hasta por debajo. Yo lo hubiese tomado aquí, ¿cierto? Debajito de la zona de order block o de acumulación, pero la tomé un poco más abajo, teniendo en cuenta que aquí hay un final, ¿sí? De hecho, aquí, si yo trazo esta zonita, y esta mechita que aquí, es una zona ahí de acumulación, ahí, o es una zona de posible reacción más bien. Ahí fue donde tomé la última entrada con stop loss muy cortos, como lo mostré en la imagen. Entonces, esa entrada, ojo, es muy riesgosa. Esta zonita que tomé aquí, ¿sí? Como ustedes ven, miren que tomé 3 entradas. ¿Cuáles son las 3 entradas? Y ojo con la gestión de riesgo, no las tomé todas al mismo lotaje. Tomé una aquí con un lotaje bajito, aquí lo señalé, aquí está con un lotaje bajito, tomé otra por aquí con un lotaje medio, y la última que tomé fue una aquí con el lotaje como tal, pero mi riesgo de hecho era mucho más cortico, mi stop loss era cortico, ¿cierto? Pero yo sabía de antemano que era una zona muy compleja por la estructura bajista. ¿Cumple con los parámetros que yo tengo? Sí, cumple con los parámetros, pero era una zona difícil por el tema de que tiene estructura bajista en periodicidad grande, o sea, en velas de un día. Por eso es una entrada riesgosa, pero bueno, gracias a Dios salió ahí en profit. Esta fue la que me dio el profit mayor y alcancé a recuperar las otras. Entonces, mire cómo se gestiona el riesgo. Aquí es donde hay que tomar decisiones como un trader profesional. Es una zona, si yo tomo esta con el mismo lotaje, si tomo esta con el mismo lotaje, y esta que tomé con el lotaje real, ahí hubiera salido en pérdidas, pero yo lo que hice es una entrada con bajo lotaje, otra con lotaje medio y otra con el lotaje total, pero lo tomo más abajo y el stop loss es muy corto, cosa que si no reacciona salgo en pérdidas, pero a muy bajo porcentaje. Entonces, y ahí cuando reacciona, la verdad, yo lo cierro con la ganancia porque yo sé o conozco la estructura del mercado, que es principalmente estructura bajista, o sea, tiene una probabilidad de que siga subiendo. Puede reventar de ahí para arriba, claro, pero la mayor probabilidad es que siga bajando. Si sigue subiendo, yo ya tomé mis ganancias, pero si sigue bajando, ya tomé mis ganancias y salí en una entrada muy compleja en el día de hoy. Espero que esta información le haya resultado vital. Así es como yo tomo mis entradas, nada oculto, nada para el secreto pues del máster, absolutamente, ¿sí? No se dejen comer cuentos, simplemente hay que tener experiencia, tener una estrategia estructurada, una gestión de riesgo sólida y una psicología para tomar este tipo de decisiones. Espero que les haya servido estos tips, que tengan un muy buen día.